Qué bueno es el Señor. Como título hemos puesto La fe me hace visible. Dígale que está al lado, la fe me hace visible. Amén. Vamos a Mateo capítulo 8, versículo 10. Mateo capítulo 8, versículo 10. Y dice la palabra, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Qué es lo que él encontró? Es interesante poder entender que Cristo Jesús vino a buscar. ¿Y vino a buscar qué? Diga conmigo, fe. Amén. ¿Para qué vino el Hijo del Hombre a la tierra? Es la pregunta que tendríamos que hacernos cada día. Cada día tendríamos que hacernos esa pregunta. ¿Para qué vino Jesús a la tierra? Amén. Él vino a buscar fe, diga conmigo, Él vino a buscar fe. Y todavía Él sigue buscando fe. Amén. Pero la fe no era fácil de encontrar. Porque si no, cuando el verbo se hizo carne, él hubiese dicho, wow, mira, este tiene fe, este también, este de acá tiene fe. Dice que en el versículo dice, al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Me explico? Él vino a encontrar, porque no era fácil encontrar tanta fe, y la causa de remover o lo que removía la fe era la apostasía y es la apostasía. Amén. Ahora, en el griego podemos ver cómo esta palabra apostasía, que lo dije el viernes, se divide en dos, ¿verdad? Apo y estasía. Se divide en dos. Apo, que significa fuera de, y estasía, que significa colocarse. Amén. Entonces entendamos que apo significa fuera de y estasía, que significa colocarse. Esto nos da a entender que Dios coloca a sus hijos para ser visibles. Amén. ¿Qué es lo que nos saca de la presencia de Dios? La apostasía. Amén. Pastor, pero eso me suena a apóstol. El tiempo de los apóstoles. Es que la apostasía, estamos hablando que es un colocar fuera de lugar. ¿Me explico? Lo vamos a describir, más adelante lo va a comprender. La falta de fe saca fuera de lugar a una persona y fuera del lugar donde Dios la pone. ¿Me explico? Porque si Dios te llamó a ser ministro y por una situación de problemas, por una situación de crisis, ¿qué es lo que hace esa crisis? ¿Qué es lo que hace ese problema? Te saca del lugar donde Dios te pone. ¿Me explico? Si Dios te llamó para que tú seas aquel que Dios usa para sanar a otros y te dicen que vayas y ores por un enfermo y no vas, ¿qué es lo que te saca de donde Dios te puso? La apostasía. ¿Me explico? Ahora vamos a comprenderlo. Entonces, Dios nos pone en un lugar, amén. Dios nos pone en un lugar para que seamos el canal donde Dios se va a mover para sanar a otros. Amén. Porque es Dios quien lo hace. Simplemente nosotros somos martillos en la mano de Dios para destruir toda obra del enemigo. No somos quien hace el milagro. Amén. Solo es Dios a través de la persona que verdaderamente se rinde ante la presencia. Amén. Entonces, entendamos muy bien que Dios nos usa para ser el canal, para sanar a otros. Dios nos puso como empresarios, ¿y qué es lo que nos movió de ese lugar?
¿Qué es la apostasía? Apos, ¿qué significa? Apo, significa fuera de. Yo estoy fuera de ser empresario. ¿Y por qué estoy fuera de ser empresario? Porque mi fe no está en Dios para creer verdaderamente que soy empresario. Entonces me estoy colocando, ¿dónde? Fuera de ser empresario. Porque estasis significa colocarse. Ahora, ¿Dios lo colocó? No, somos nosotros. Porque Dios no coloca o tiene preferidos. ¿Dios tiene preferidos? ¿O qué padre de acá, siendo padre, tiene preferencia por unos, por un hijo y por otro no? Que no hay ningún padre. Todos los amamos por igual y los queremos ayudar por igual. Amén. Entonces Dios quiere ponernos en el lugar que Él ha determinado en nuestras vidas. Dígale al que está al lado, Dios me puso como empresario y soy un empresario. Amén. Pero dígalo con fe, dígalo creyendo. Pastor, yo empresario, soy un simple servidor de que gano un mensual nada más. Si Dios le llamó a usted a ser alguien en la vida, porque dice que Él toma de lo vil y menospreciado y lo pondrá sobre lo alto, ¿verdad? Entonces tenemos que creer. Si leemos en el principio de la creación, Dios puso a Adán y a Eva, ¿dónde? En un jardín. Y allí tenían todo. Imagínese a usted que lo pongan en una mansión, con una cuenta que dice allí 200 millones. Lo tienes para hacer lo que tú quieras. ¿Se imagina? Es que así fue. Adán y Eva lo pusieron en un jardín. No tenían que trabajar, todo lo tenían. Estaban en un lugar donde Dios lo puso. Amén. Entonces, para que por la fe administraran ese lugar. ¿Para qué? Para que por la fe administraran ese lugar. ¿Qué es lo que me saca del lugar donde Dios me pone? La apostasía. ¿Y qué es la apostasía? Es colocarme fuera. No es que Dios me coloca. Hay pastores que viene este problema. Usted no sabe que este problema me trajo crisis. Es que lo hice mal. Es que te colocaste fuera del propósito de Dios. ¿Estamos acá? Amén. Dígale al que está al lado, ¿estás entendiendo algo? Pero ¿qué es lo que hizo que se escondieran Adán y Eva? La apostasía. La apostasía. El apostatar de la fe que proviene de la apostasía. Y la palabra lo dice en 1 de Timoteo 4:1. 1 de Timoteo 4:1. Y dice la palabra, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿De qué? De la fe. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué es lo que me va a sacar del lugar? Es apostatar de la fe. ¿Y qué es apostatar de la fe? Es que hoy creo que Dios va a hacer algo grande y mañana tengo dudas de lo que Dios va a hacer. Y eso es apostatar. ¿Me explico? Entonces, ¿la apostasía de dónde viene? O el apostatar de dónde viene, de la apostasía. Y es el dudar de la fe, es el poner en una balanza la fe. Si Dios te puso en un lugar, es para que te levante, es para que tú puedas estar siempre bendecido. Esté en el lugar que esté, en el nombre de Jesús. ¿Estamos acá? Si entendemos las escrituras, tanto fue la apostasía que Dios tomó una decisión y dice, no encuentro fe en la humanidad y voy a destruirla. Amén. Adán se escondió y lo sacó del Edén. En otras palabras, sin Dios estaba muerto Adán. ¿Me explico? ¿Qué es lo que hace que yo no prospere? Apostasía. Es estar colocado fuera del orden que Dios quiere. Si Dios te llamó a hacer algo, si Dios te llamó para bendecirte, entonces no habrá ni crisis ni enfermedad
que detenga lo que Dios quiere hacer contigo en el nombre de Jesús. ¿Estamos acá? Entonces, entendamos, pero antes de destruirla, estamos hablando del tiempo de Noé, también, para que ustedes puedan entender, porque ahí es donde él quiso destruirlo todo. Pero antes de destruir la tierra, miró a un hombre, diga, así como lo miró a Noé, Dios me está mirando a mí. Amén. Pero el resto de la humanidad estaba sin fe. Estaba en apostasía. Estaba, como quien dice, apostatando la fe. ¿Estamos acá? Amén. Dile al que está al lado, eso no pasa conmigo, aunque sea por fe. ¿Verdad? Porque cuántas veces ha venido un golpe a nuestras vidas y nos ha querido sacar del lugar donde Dios nos ha puesto. Pero si Dios ha dicho, Dios lo cumplirá. Si Dios ha declarado sobre nuestras vidas, Dios lo hará en el nombre de Jesús. ¿Estamos acá? Pero el resto de la humanidad estaba sin fe en todo lo que el ser humano ponía la mirada que no sea en Dios, es colocarse fuera de Dios. En todo lo que el hombre pone la mirada, si no está en Dios, es colocarse fuera de Dios. Amén. ¿Estamos acá? Génesis capítulo 6, versículo 5 al 8. Y dice la palabra en el versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Amén. Yo tengo un pensamiento, y si ese pensamiento no está en el Señor, está fuera del Señor. Por mucho que a mí me parezca bien, si no estoy conectado en la voluntad de Dios, ese pensamiento se llama apostasía, y la apostasía es colocarme fuera de donde Dios me quiere colocar. ¿Estamos acá, familia? Amén. Versículo 6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Versículo 7, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero versículo 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué es lo que halló Noé? Gracia. ¿Y por qué halló gracia? Vamos a leer Mateo 8:10. ¿Por qué halló gracia Noé? ¿Qué dice? Al oír Jesús, se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que en Noé encontré lo que no había encontrado en Israel. Dígale al que está al lado, él me está mirando hoy. Él me está mirando hoy y no va a encontrar fe como yo la tengo en ningún otro lugar en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Estamos acá? ¿Qué es lo que mira él? Diga conmigo la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a notar algo, según como vamos leyendo. Ahora, ¿por qué los que estaban alrededor de Noé apostataron de la fe? ¿Por qué apostataron? ¿Acaso nunca les habló Noé del Señor? Sí. ¿Qué es lo que hizo que ellos apostataran la fe? Que ellos se salieran del principio. Dígale, la carne. Hay momentos que la carne nos saca de la fe. Amén. Entonces, para que ustedes me puedan entender, ¿qué era lo que sucedía en aquellos tiempos? Que los humanos apostataron de la fe, porque sus actitudes eran manifestadas por espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Todo esto, espíritus engañadores que se manifestaban en los hombres. ¿A quiénes escuchaban? Porque dice en 1 Timoteo 4:2,
perdón, 1 Timoteo 4:1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, está hablando de aquellos días, pero también está hablando en el ahora. Por eso es que yo tengo que diferenciar. La fe es lo que me va a hacer visible. Dígale al que está al lado, la fe me va a ser visible ante Dios, ¿verdad? Dice, pero el Espíritu decía claramente que en los postreros tiempos, los tiempos que vienen, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. No querían escucharlo a Noé, querían escuchar espíritus engañadores. ¿Y cuáles son esos espíritus engañadores, familia? ¿Cuáles serían los actuales? ¿Qué es lo que te va a remover de la fe? Una situación de problemas, una crisis económica, algo que se está presentando en casa, algo que se presentó en el trabajo. ¿Qué es lo que te pone tan mal que te sacó de la fe que tenías en el nombre de Jesús? Amén. ¿Acaso que porque vino ese problema me va a apartar de la fe? Yo tengo que creer que si vino ese problema es momentáneo en el nombre de Jesús. Porque si Él me ha tomado, me ha lavado y me ha puesto donde Él quiere ponerme, Él me sostiene en el nombre de Jesús. Amén. Estamos acá. Ayer nevó, no sé acá en Madrid, pero por las zonas por donde nosotros vivimos nevó. Y yo le dije a la diaconisa, le digo, prepare un tema porque no sé si vaya a poder salir. Porque según se veía el tema, caía fuerte. Pero ¿qué es lo que sucede? Le dije a ella, pero si puedo salir, yo voy. Porque no es tema de que no se tenga algo que enseñar. Dios nos dio la capacidad para poder enseñar, familia, en tiempo y fuera de tiempo. Pero, dígale al que está al lado, cuando yo no me aferro a la fe, estoy creyendo en la imposibilidad, porque es una apostasía que se manifiesta para colocarme fuera del lugar donde Dios me colocó. Estamos acá, amén. ¿Cuántos Dios los ha colocado en un lugar? Si te han colocado en un trabajo, entonces Dios te va a bendecir allí. El día de mañana no vas a ser un empleado más, vas a ser un gerente, vas a ser un encargado en el nombre de Jesús. Amén, estamos acá, familia. Si Dios te puso en una empresa, es para que tú seas reconocido aquí en España. Si Dios te ha dado un matrimonio, si Dios te ha dado unos hijos, si Dios te ha dado y te ha bendecido, si Dios te llama a ser ministro, es porque Dios te da la capacidad. Nada te puede sacar del propósito. Amén. Estamos entendiendo la palabra, familia. Por eso es que tenemos que entender dónde Dios nos puso. Amén. Donde Dios te ha puesto, familia. Amén. Entonces sus actitudes eran ¿de qué? De espíritus engañadores. Primera de Timoteo 4:2, que dice que por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia. Ahora, la manifestación, versículo 1. Yo quisiera que usted entienda. ¿Qué es lo que dice? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Iban a ver demonios físicos? Ahora, versículo 2, que ahí está, dice, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, actuaban. Pero los que actuaban de esa manera eran los espíritus engañadores, que querían era actuar en la persona de fe para colocarlo fuera de donde Dios lo puso. No sé si me está entendiendo. Amén. ¿Dónde Dios te puso? Si te puso en un trabajo, ¿qué haces escuchando al que dice, uy, es que no nos pagan bien? ¿Qué haces escuchando al que dice, uy, pero ¿para qué madrugas tanto?
¿Qué haces escuchando al que dice no vas a salir de aquello? Aquella enfermedad mató a mi tal y cual, y empiezas a escuchar a aquellos que tienen, dice, cauterizada la conciencia. Versículo 1, no me voy a salir hasta que usted me diga amén. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Voy a ver un demonio. Voy a ver a una persona que en esta persona se manifiesta un demonio. Todo el que esté en contra de la obra de Dios está lleno de un espíritu de demonio. Pastor, está fuerte el tema. ¿Qué dice la palabra? Es que no vayas. ¿Qué le dijo el maestro a Pedro? ¿Quién estaba en Pedro? Pedro no era algo físico que el maestro veía. ¿Quién era Pedro? Mírale a la que está al lado. ¿A quién estás viendo? No estás viendo a una persona que tiene un nombre, que ha sido tu amigo y que será tu amigo siempre. Es que no vemos otra cosa. Pero la palabra de Dios dice, escuchando a espíritus engañadores. Todo lo que te provoquen en palabras que no venga añadido o que no tenga relación con Dios. ¿Estamos entendiendo la palabra de Dios? ¿Por qué vino Cristo Jesús? Déjame llevarte otra vez a Mateo 8:10. ¿Por qué vino Cristo Jesús? ¿Y qué dice? Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Y qué es lo que dice, querida familia, en 1 de Timoteo 4:1? Yo quisiera que entienda esta palabra, familia. ¿Qué dice? Apostatarán de la fe. ¿Y qué es apostatar? Es apostasía. ¿Y qué es apostasía? Apo, que significa fuera de, y estasis, que significa colocarse. Cuando yo estoy colocado, yo escucho solo la voluntad de Dios. Y Él me dice, cuando escuches mi voz, entérate que yo pongo mesa delante de tus angustiadores. Él te dice, escúchame, porque yo soy aquel que se levanta como poderoso gigante para defenderte. Escúchame, porque yo enviaré mis ángeles delante de ti para que te guarden y te cuiden. Estamos acá, familia. ¿Qué es lo que nos mueve del lugar donde Dios nos puso? ¿Qué es lo que lo movió a Adán y a Eva? ¿Y qué es la apostasía? ¿Qué dice la apostasía en el versículo 2? ¿Quién tenía cauterizada la conciencia en el tiempo de Adán y Eva? ¿Quién tenía cauterizada? Satanás, el ángel de luz, Lucero, el de la mañana, el más hermoso, el que se dejó contaminar. Ese tenía cauterizada la conciencia. Y le habló a Eva, le habló a Adán. ¿Y qué es lo que hizo? Sacarlos. Familia, dile al que está al lado, nadie me mueve del lugar de donde Dios me puso. Dile, estás viendo un apóstol, no estás viendo una apostasía. Dile, estás viendo un apóstol. Dile, estás viendo un profeta del reino. Estás viendo un pastor del reino. Estás viendo un millonario. Estás viendo un hombre de Dios. Estás viendo a alguien que se mueve en una dimensión de fe en el nombre de Jesús. Estamos acá, familia. Pastores, que me siento, ay, pastores, que usted sabe que mi alma me golpea todos los días. Apostasía. Te está sacando del propósito donde Dios te puso. ¿Qué padre pone a un hijo para que sufra? Y si hay alguno aquí, allí, avíseme y le ministramos.
porque si no tiene cauterizada la conciencia. Es que es así, familia. ¿Dónde Dios nos pone? ¿Dónde Dios nos pone, familia? Pastores, que usted no sabe que es que lo que está pasando en mi casa, lo que está pasando en mi familia es grave. Apostasía. Tú no tienes que escuchar lo que está pasando. Tú tienes que escuchar lo que Cristo Jesús dijo en la cruz. Consumado es. Y si algo pasa, Señor, gracias porque pasó, pero para levantarme. Señor, gracias porque pasó, porque tú te vas a glorificar en el nombre de Jesús. ¿Acaso no le dijo el maestro a Marta? Le dijo, si crees. Si crees. Repítalo, si crees, veré la gloria de Dios. Correcto, porque muchos que ven negativo, muchos que ven problemas, yo veo la gloria de Dios. Yo veo el poder de Dios. Mientras otros lloran, yo veo el gozo de Dios, que es mi fuerza, mi fortaleza. Estamos acá, familia. ¿Qué es lo que busca el Señor? ¿Acaso dejó de buscar? Entonces rechaza toda apostasía. Te describo qué es lo que significa para que tú entiendas que la apostasía es lo que dice la palabra en en 1 de Timoteo 4:1. ¿Qué dice? Apostatarán. Y apostatarán significa que hoy tengo una fe impresionante, pero mañana la situación que ha venido como que me debilita mi fe. Presenté un currículum, no se abrió la puerta. ¿Cómo está tu fe? No sé, pastor, es que yo camino en fe y se cerró esa puerta. El Señor abrirá otra. ¿Cómo sientes en ese momento? Cuando viene un golpe, cuando viene algo, cuando viene una noticia. Dice la palabra, en los postreros tiempos. ¿Qué es lo que hace el enemigo? Es provocar un mover del lugar donde te pone Dios. A Santos ya lo querían echar del piso. ¿Sí o no? Pero él me escribe y dice, pastor, tal amigo lo hizo y ahora me hicieron la renovación del alquiler y ya tengo donde estar viviendo. Déjeme decirle que el lugar donde nosotros nos pone Dios, solo la fe nos mantiene, solo la fe nos mantiene en el nombre de Jesús. Estamos acá, familia, pero ¿qué es lo que nos mueve? Escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Estamos entendiendo algo? ¿O les describo más todavía? ¿Estamos entendiendo? Entonces, ¿dónde me había quedado? En el 1 Timoteo capítulo 4, versículo 2, y dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Amén. Entonces eso me da a entender cuáles son la doctrina de demonios y los espíritus engañadores, ¿verdad? Entonces de hoy en adelante, ¿usted qué va a hacer? Correcto. Porque el escuchar me hace apostatar. ¿Me explico? Cierre sus oídos. Usted tiene una fe impresionante. Si alguien le dice no es por allí, usted dígale, si el Señor va conmigo, Él me defenderá en todo tiempo. Si el Espíritu camina adelante, Él me levantará para que mi pie no tropiece con pie alguno o con piedra alguna. ¿Estamos acá? Amén. Por consecuencia de todo esto, el Señor quería destruir todo lo que había creado en el tiempo de Noé. Amén. Porque la gente tenía cauterizada. ¿Qué es lo en qué pensaba la gente? Ay, pastor, dele rápido que ahorita con este calorcito. Hice a tomar una frita. Ay.
pastor, yo ya no hago eso. Hace más frío, dice por acá. Pero es que entendamos, hay veces venimos a la iglesia y decimos, uy, soy santo, santo, santo. Pero es que hay veces te dejas conquistar de conversaciones que te sacan de la fe. Haces una reunión, hablan de todo, menos del Señor. No, aquí no hay ninguno, ¿verdad? No. Aquí todos hablan del Señor. Lo primero, el primer plato es tema del Señor. El segundo, tema del Señor. Es que hay veces ni hablamos del Señor. Uy, es que se me van a ir. ¿Estamos acá? Mire, ayer me invitaron unas heladitas. Y estamos allí en directo. Pero sí, lo llevamos a un cumpleaños a mi hijo del fútbol, del equipo de fútbol. Y el dueño de la casa me dice, en 1 hora te espero. Y nos tomamos una cervecita. Le digo, en 2 horas a ver si termino. Familia, el Señor sabe mi debilidad. Y yo también. Pero ¿para qué permitir que me saquen del propósito? Ay, es que yo soy fuerte. Es que vamos a ir ahí. Es que no lo voy a permitir que me den una cervecita. Mire el que está fuerte. Que siga fuerte. Porque nadie es fuerte para decir no a la tentación. Amén. No quiero entrar en ese detalle. Pero, ¿qué es lo que sucede, familia? El Señor quería destruir todo lo que había creado en el tiempo de Noé. Pero eso sucedió a finales del Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento, el Señor dice, hemos prometido no exterminar la creación. ¿Verdad? Imaginemos la historia. ¿Qué es lo que sucedía? Llegó el fin del Antiguo Testamento. Y dice, bueno, tanto es que la humanidad tiene cauterizada la memoria y solo quieren ídolos y solo quieren maldad y no quieren arrepentimiento. Porque así estaba el pueblo de Dios. Y el Verbo, que es el Hijo, le dice, Padre, acuérdate que nunca jamás íbamos a exterminar la tierra y todo lo crea. ¿Verdad? Ahora permíteme que yo vaya y encuentre lo que tú no has visto. Va a ser difícil y complicado, pero yo quiero ir a la tierra. Solo analicemos ese punto, ¿verdad? Y viene Cristo Jesús, el Verbo hecho carne a la tierra, ¿verdad? Y empieza a caminar con 12 hombres. Amén. Para traer a los que estaban fuera de la presencia de Dios. Amén. Ahora notemos esto. Toda la humanidad dependía de la fe de la primera iglesia. Amén. Porque el Señor en su palabra dice, Pedro, en ti edificaré mi iglesia. Solo analice esto, Mateo 16, 18, y dice la palabra, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿En dónde iba a edificar la iglesia Cristo? ¿Quién era la roca? Pedro. ¿Sí me explico? Porque dice la palabra, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, la pregunta es, ¿Cristo no le llamó a usted para seguir edificando la iglesia? Sí, ¿verdad? Ahora notemos esto, ¿verdad? Por esta razón le dice a Pedro, no solo Pedro, he rogado por ti que tu fe no falte. ¿Por qué no le dijo a los demás apóstoles? Vamos a Lucas 22, 31 y 32. Analicemos esto, ¿dónde los quiero llevar? Y dice la palabra en Lucas
capítulo 22, versículo 31, dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí tu amigo, ¿qué dice? Os ha pedido para como a trigo, ¿verdad? ¿Quién pide ponerte sueño? ¿Quién pide sacarte del propósito? ¿Quién pide zarandearte? Porque lo dijo ahora, versículo 32, analice esto. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. ¿Qué vino a buscar Cristo Jesús? Fe. Pero ¿por qué el Señor le dice, he rogado por ti para que tu fe no falte? Si Cristo Jesús le estaba hablando a Pedro, Él nos habla ahora y Él dice, he rogado porque sé que Satanás va a venir y va a meter un problema y ese problema va a ser una apostasía que te va a sacar del propósito y te va a hacer que dudes de la fe en la cual caminas. Pero he rogado por ti para que tu fe no falte, porque cuando venga el problema, fe vas a necesitar para salir de ese problema. ¿Estamos acá? Amén, estamos acá, familia. ¿Para que no falte qué? Fe. Jesús sabía que lo que Pedro iba a vivir, los problemas que iba a pasar, Pedro lo conducirían a apostatar de la fe. Amén. Pero Él le dice, yo he rogado para que tu fe no falte. ¿Por qué no caemos? ¿Por qué no nos aparta el diablo del propósito? Porque Cristo Jesús cada día ruega por nuestra fe. Porque cuando venga el problema, lo único que te va a sostener es la fe. Amén. ¿Estamos acá? ¿Qué es lo que me va a sostener? La fe. Amén. Es importante entender que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Podemos vencer siendo justificados? Sí. Pero el clamor es diferente a la fe. Voy a explicarlo. Lucas 18, 7 y 8. Lucas capítulo 18, versículos 7 y 8. Porque muchos están acá y quiero que entienda esta parte. Dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Que claman a Él día y noche. ¿Se tardará en responderles? ¿Qué es lo que hacen ellos? Clamar. ¿Qué es lo que hacemos muchas veces? Clamamos, ¿verdad? Y dice Él que Él responderá enseguida, ¿verdad? No tardará. Ahora, mire lo que dice el versículo 8. Dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Ahora entendamos esto. Hay personas que claman y no reciben porque no tienen fe. Porque dice que se les será justificado o se provocará un juicio por el clamor. Vemos el milagro, pero por justificación, no por fe. Estamos acá porque dice, os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ya son justificados. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, dice, hallará fe en la tierra, porque estamos acomodados a clamar, pero no a tener fe. Estamos acá, familia. Porque no es lo mismo que yo clame por un dolor, por una angustia, a que tenga fe. Y la fe es no verlo. La fe es no tenerlo,
pero seguir creyendo que lo voy a recibir y que lo voy a tener en el nombre de Jesús. Estamos entendiendo, no es lo mismo clamar por algo que tener fe. ¿Estamos acá? Yo puedo orar todos los días. Yo puedo orar todos los días. Pero seré justificado por lo que estoy clamando. Pero no tengo fe. ¿Durará lo que tengo? Esa es la pregunta. Estamos acá, familia. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es tener fe. Yo clamo, pero tengo fe. Porque no es solo el clamar y recibir, sino clamar, pero mantenerme en la fe. Estamos acá. Trabajemos en la fe. Eso es lo que nos pide Dios. Dile al que está al lado, yo voy a trabajar en la fe. Porque con el clamor seremos justificados. Y eso es lo que nos han formado. ¿Estamos acá? Si yo clamo al Padre, la palabra de Dios dice, clama a mí y yo responderé. Pero si no tengo fe, puede hacer justicia. El Señor envía el milagro. Pero cuando Él venga, aquel clamor se va con el Padre. ¿Estamos acá? ¿Por qué? Porque si yo clamo, pero no tengo fe, se provoca la apostasía. Es decir, estoy fuera de lugar. Lo estoy pidiendo por una necesidad. Lo estoy pidiendo por algo que necesito. Pero no lo estoy pidiendo en fe. Fe es lo que yo creo, lo voy a tener. Fe es que me voy a levantar y aunque no lo vea, lo voy a recibir. Fe es que aunque no vea el milagro todavía, sé que Él lo va a hacer en el nombre de Jesús. Entonces, ¿cómo lo hago? Practicando la fe. ¿Cómo practico la fe? Cuando no lo recibas. Es que cuando lo recibas es fácil. Es que es clamor, lo recibí, gracias. Pero cuando no lo recibas, o cuando todo se cierre, o cuando no se dé nada, ¿tienes fe para continuar? ¿O vas a tener la apostasía para colocarte en el lugar del beneficio, no en el lugar de la fe? Estamos acá, familia. No sé si esta palabra está llegándole o no. Trabajemos en la fe. Amén. Porque con el clamor seremos justificados, pero con la fe seremos conquistadores de reino, familia. ¿Con la fe qué? Seremos conquistadores de reino. Amén. Mire, podemos leer. ¿Tiene tiempo? Sí, ¿verdad? Hebreos capítulo 11, versículos del 17 al 34. Pero énfasis vamos a hacer en el 33 y en el 34. Vamos a leer el versículo 17 de continuo. No me voy a detener mucho. Dice, por la fe, Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. ¿Cuántos hemos recibido una promesa? Pero ¿y si nos piden esa promesa? 18, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Ay, es que a mí me dijeron, pastor, que mi hijo se iba a levantar como profeta, que iba a predicar en las naciones. Y lo ves que está perdido el tiempo. Esa es fe. Es ver lo que todo mundo no puede ver, pero tú lo puedes ver en la fe y declarar todos los días, mi matrimonio es ungido y bendecido por Dios, mis hijos son bendecidos por Dios. No sé si es en este tiempo o en el tiempo que Dios quiera, pero les servirán a Dios. No sé si es en esta dimensión o los tiene separados para que Él haga su voluntad. Estamos acá. Pastores que ya llega el fin y no se convierten, que le sirvan en la nueva Jerusalén al Señor. Pero yo tengo que orar todos los días. Yo tengo que declarar, mi casa y yo serviremos al Señor. No importa la condición, mi fe me demanda a que yo crea.
y a que tenga fe en el nombre de Jesús. Amén. Estamos acá. Versículo 19 dice: pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Qué fe tenía ese hombre, ¿verdad? De donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Es que el tipo estaba con el cuchillo allí y él dijo: el Señor, aunque esté muerto, lo hará vivir otra vez. Es que nadie llega a esa dimensión de fe, de decir: Señor, ¿me hablas o no me hablas? Estoy a punto, dime algo. Porque eso es lo que hacemos. Señor, estoy a punto de caerme, dime algo, ¿me tiro o no me tiro? Porque lo único que queremos es que Dios nos hable. Pastor, es que si Dios no me dice que me mantenga, no me voy a mantener. Y si me mantengo hasta que Dios me diga, lo haré. Yo no sé si usted está acá. Pero Dios te está hablando. Y Dios te está diciendo. Y quieres escuchar la voz de Dios. Y estás dándote de golpes y dándote contra la pared. Y sigue, y sigue, y sigue. Hasta que Dios no me hable, no voy a cambiar. Sigamos, versículo 20. Dice: por la fe. ¿Por qué? ¿Por qué no dice por clamar? ¿Por qué no dice porque tuvo Abraham fidelidad conmigo? Porque lo llamé padre de multitudes. Y porque le di una promesa, yo voy a bendecir a Isaac. ¿Por qué dice? Dile al que está al lado: por mi fe voy a salir del estado en el cual estoy. Por mi fe voy a ver la mano de Dios en mi casa. Por la fe voy a estar donde Dios quiere que esté, en el nombre de Jesús. Dice: por la fe Jacob. Versículo 20 estamos, ¿no? Dice: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Versículo 21. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Versículo 22 dice: por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Versículo 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron del decreto del rey. Versículo 24. Dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Versículo 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozarse de los deleites temporales del. Versículo 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenían puesta la mirada en el galardón. Versículo 27 dice: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. 28 dice: por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Siguiente. Dice: por la fe. Mire que solo es por la fe. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Siguiente. Dice: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Siguiente. Dice: por la fe Rahab, la ramera,
no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Siguiente, dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Versículo 33, y aquí quiero que declare usted. Aquí quiero que usted se meta en fe. Dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon boca de leones. Siguiente, dice, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Qué es lo que hicieron? Por la fe. Dígale al que está al lado, yo por la fe en esta hora hago apagar fuegos impetuosos. Dígale, por la fe en este momento hago que todo filo de espada no venga en contra de mi casa. Dígale, por la fe en este momento hago. Oh, Rabaquendaraba, me sacan el versículo de allí. Dice, diga conmigo, por la fe se hicieron fuertes en batalla. Y yo me voy a hacer fuerte, diga conmigo, en batalla. Podrán venir contra mí, pero mi fe me mantendrá fuerte en la batalla. Diga, en el nombre de Jesús, en esta hora, yo voy a hacer correr a ejércitos que vengan en contra de mí. Dígale en el nombre de Jesús, por la fe conquisto reinos, por la fe hago justicia, por la fe alcanzo promesas, por la fe en esta hora enmudecen leones, toda boca, toda lengua viperina en esta hora se cierra por la fe. Dígale, por la fe voy a ser visto. Dígale, por la fe Cristo Jesús vendrá y me encontrará. Dígale, porque cuando venga el Hijo del Hombre encontrará fe en la tierra, y la fe la encontrará dentro de mí. Diga, en esta hora cancelo toda apostasía, cancelo en esta hora todo lo que me haga apostatar de la fe. Y en este momento yo declaro, Señor, que camino en fe, y así como camino en fe, dígale, voy a conquistar reinos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Dígale, Señor, en esta hora, lléname. Dígale, lléname, Espíritu Santo. Señor, en esta hora voy a mantenerme en fe. En este momento, Señor, todos mis pasos van a ser en fe, porque me vas a remover del lugar que antes estaba para ponerme en el lugar donde tú me vas a hacer visible, donde tú me vas a poner en esos lugares altos para predicar tu evangelio, para predicar tu evangelio. Dile, Señor, en esta hora, Padre, úsame. No sé cómo va a venir, cómo me vas a usar, pero aquí está tu siervo. Dile, aquí está tu siervo, Señor, para honrarte, para honrarte. Dile, Señor, en esta hora, nadie me va a mover
Nadie me va a mover, porque seré puesto por la voluntad tuya. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Levante su mano con fe. Tu fe ha abierto puertas. Y el Señor te dice: lo que no se daba se va a dar. Ahí estás. El Espíritu de Dios dice: estoy contestando peticiones que me han hecho, pero solo estoy viendo fe. Estoy viendo fe. Y voy a contestar toda petición en justicia y en fe. En justicia y en fe. Él lo dice: hoy voy a moverte. Hoy te voy a poner en el lugar donde Dios te puso desde el inicio. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, creemos tu palabra. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Amén. Dele un fuerte aplauso. Y para todo aquel que nos ha estado viendo, quiero decirle que Dios va a hacer un movimiento. Pero recuerde, no lo va a hacer de hoy en adelante por el clamor. Lo va a hacer por la fe. Porque por el clamor va a ser justificado. Pero ¿qué hay cuando venga el Hijo del Hombre? ¿Qué hay cuando venga Cristo Jesús? Si encuentra fe, es lo que Él está buscando. Y Él está buscando ahora. Él envió al Espíritu Santo para encontrar fe. Él quiere encontrar fe. Ponga su mano allí donde está, en la pantalla, sea del teléfono, sea del televisor. Y yo declaro en esta hora que lo que no se dio se va a empezar a dar. Puertas se cerraron, se empieza a abrir ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret. Hay cambios para ti. Hay cambios para el que cree. Hay cambios para aquel que dice: Señor, yo creo en fe que lo voy a recibir. Dios está contigo en este momento. En el nombre de Jesús te bendecimos y declaramos que la gloria de Dios que se ha movido en esta mañana te abraza y te introduce en la atmósfera de Él. Te bendecimos. El Ministerio Restauración Madrid te ama. En el nombre de Jesús. Amén.